Pues buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al capítulo 3 de Utillajes. En esta ocasión, pues estoy con una invitada de lujo, una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante, como lo es la migración alemana en Yucatán, a partir de una perspectiva muy interesante de mediados del siglo XIX. Vamos a platicar un poco de este camino histórico hasta llegar hasta el siglo XX. Con eso cerramos una cobertura de ciclo en Utillajes, donde tuvimos varias conferencias intensivas para concluir el mes de junio, empezar el mes de julio, y pues nada más, ¿no? Me siento muy contento de el recibimiento que ha tenido este proyecto, sobre todo de poder conectar con personas que son profesionales del área de la historia, que es a la cual yo me dedico justamente, y de otras disciplinas, ¿no? En esta ocasión estoy con la doctora Alma Durán Merck. Si me permite, Alma, voy a leer una pequeña semblanza de ella que me entregó hace unas semanas para que podamos conocerla de forma muy breve, ¿no? Alma Durán Merck, pues es doctora de etnología europea en la Universidad de Augsburgo, en Alemania, donde también fue investigadora asociada del Departamento de Etnología Europea hasta 2016, cuando se mudó de tiempo completo con su familia aquí en la ciudad de Mérida. Ha publicado extensamente en el campo de en la historia de la migración. Entre sus obras, pues la obra más conocida que tiene, ¿no? La de Villa Carlota, que es también de la cual nos va a platicar el día de hoy. Y ha ofrecido un gran número de conferencias en Europa, los Estados Unidos, México. En el 2014 fue catedrática invitada de la Union Center for Excellence and the Latin American Studies Department de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Y su libro más reciente, que ha trabajado con Stephen Merck, que es su esposo justamente, es la biografía de Theobald Mahler, que será publicada este año por el Instituto Iberoamericano de Berlín. Le doy la más cordial bienvenida a Alma, que nos pueda dar un saludo inicial para nuestros invitados, para la grabación que va a quedar aquí en la página de Utillajes, y es tuyo el micrófono, Alma, sin ningún problema. No, muchas gracias, encantada de que podamos platicar. Gracias, Emiliano, por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que fue interesante que el tema, en realidad yo no lo escogí, el tema vino y me apareció a mí. O sea, yo pensé que iba a ser mi doctorado sobre el cine de Wim Wenders, que es uno de mis directores favoritos, y considerando que yo había hecho ya mi licenciatura y una maestría en medios de comunicación y producción, yo pensé que mi camino estaba clarísimo. Y un día, yendo con Stefan en una expedición, uno de los guías, me quedé un poquito atrás con él y me empezó a hacer un montón de preguntas sobre Alemania. Y me dijo, ¿y cómo es Alemania? ¿Y qué hay allá? ¿Y cómo es el clima? Y yo dije, qué curioso que está tan interesado, ¿no? Entonces le pregunté, le dije, ¿y de dónde viene su interés, don Manuel, por Alemania? Y dice, es que yo tuve una abuela que era alemana. Y dije, esto es interesante. Entonces le empecé a hacer preguntas. Y dije, bueno, y me llamó la atención porque era algo que, en base a lo que yo sabía de migración, no se había dado. Él hablaba de una migración de gente humilde, de que había llegado una población rural en México, y lo que yo sabía era pues la migración de los famosos Handelsconquistadores, ¿no? O sea, los conquistadores que con su dinero, empresarios grandes, lograron un avance económico muy fuerte en México. Pues resulta que no, o sea que es cierto, o sea, los Handelsconquistadores fueron una población muy importante, pero también estaba esta otra población de Villa Carlota. Entonces así fue que llegó el tema a mí y cómo empecé a trabajarlo. Así como una pequeña introducción de cómo el tema me encontró a mí. Y me da mucho gusto haber coincidido contigo en el encuentro de cronistas e historiadores que se celebró hace un mes, 2 meses aproximadamente. Y me dio mucho gusto conocerte, tener tu disponibilidad para hablar sobre ese tema, confiar en un proyecto tan joven como lo es el mío, que estoy comenzando apenas en este mundo de la divulgación, que estoy abierto a la conversación, a cualquier tema, que nunca me cierro a escuchar de los que más saben, para interesarme en ese tipo de historias que tal vez en el conocimiento general de lo que se conoce como tal vez Yucatán
o la historia de las migraciones, la historia social, de los desplazados, de quienes van de un lado a otro, en general, se suele desconocer, ¿no? Y que tú tengas esta posibilidad de contar esas historias de vida, para mí es algo muy, muy fascinante. Disfruté la lectura de tu trabajo, de tus trabajos, y disfruté también el observar el catálogo eh, fotográfico con el cual hicimos el flyer, que es el que está publicitando la conversación del día de hoy. Voy a empezar con las preguntas. Vamos a ir conversando un poco. Tenemos el tiempo para platicar, absolutamente. Y algo que me llamaba la atención al inicio de la lectura que hice de una de tus obras, es justamente esta idea estigmatizada de que los alemanes que llegaron a la República Mexicana son alemanes que provienen de un sector de la población muy privilegiado. No se piensa que es una clase alta, tal vez por la idea de que vienen del extranjero, esta idea que vienen de Europa, pero la realidad es que, como mencionaste a lo largo de tus obras, de tus investigaciones con Villa Carlota, con los alemanes que están durante el Porfiriato, que están durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, pues hay una diversidad de oficios, de profesiones, de nivel socioeconómico que da lugar a destruir este estereotipo, podemos decirlo, de lo que fueron los alemanes aquí en México y específicamente en Yucatán. ¿A qué crees que se deba esta idea estigmatizada de que los sectores de Alemania, los sectores poblacionales alemanes yucatecos, eran parte de una clase alta? ¿Y por qué? ¿Es parte de una percepción histórica, de una percepción cultural? Desde tu perspectiva, ¿a qué viene esta idea? Mira, primero yo creo que hay que considerar que por muchos años el trabajo investigativo histórico se concentró en fuentes documentales que lo que nos mostraban era ese grupo de élite, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más accesible o fue más accesible en ese momento y porque era el tipo de preguntas que los historiadores se hacían, ¿no? Partían de una historia económica o de una historia política o de inversiones, por ejemplo, y a partir de ahí trabajaban. Una vez que empiezas a abrir las preguntas y existe más interés por la historia familiar, por ejemplo, otro tipo de historias empiezan a llegar a ti. Y cuando empiezas a trabajar con archivos que no son quizá tan accesibles, el hecho de que mucho material ya ha sido digitalizado y que te puedes poner en contacto con miembros de la familia que pueden ayudarte a reconstruir historias, cambia también tu base documental y tu base que te informa. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que existe todavía, hasta cierta medida, una percepción de que el europeo que viene o de que quizá el norteamericano también, que viene es de una clase mucho más pudiente de lo que en realidad puede ser, o de un nivel más sofisticado o más alto culturalmente, y no necesariamente, ¿no? Igual, cuando estaba leyendo esto de los alemanes, de la cuestión de la migración alemana, de esta idea de la estigmatización social de que son sinónimo de clase alta, recordé una lectura que leí, considero que fue la primera lectura que leí en la carrera de Historia Colonial de México, de Magnus Mörner, que es un investigador sueco, me parece, que habla justamente de ese proceso de inmigración. Él lo aterriza un poco a la idea de los españoles, pero me llamó mucho la atención esa similitud, ¿no? De cómo muchos alemanes vienen del continente europeo, de los territorios de Prusia en ese momento, que era Alemania, con una idea de cambiar su vida, con una idea de tal vez tomar un rumbo diferente al que tenían en dicho territorio, pero también, como tú mencionas, vienen consigo diversas ideas que los elevan a ellos como parte, pues, como si fueran de una clase superior, de una clase alta, y es justamente lo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo estaba leyendo, y me llamó muchísimo también la atención cómo vas
desenredando esta parte de la vida laboral de los alemanes aquí en Yucatán, y pones ejemplos de que estuvieron laborando en ferreterías, que tuvieron un gran impacto social, político en el gobierno de Olegario Molina, leía también en tu obra, y me llama muchísimo la atención esta parte, ¿no? Y cómo hasta la fecha tal vez esas ideas persisten, ¿no? De pensar que es algo muy común, ¿no? Ves a un alemán y piensas, un alemán que es millonario, que es rico, que está viajando por el mundo, y con la realidad puede ser otra, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y sabes que hay algo muy interesante también, porque en el proceso de trabajar con familias, yo trabajé con muchas familias para contar estas historias. A veces te encontrabas, por ejemplo, hay una familia que todavía existe ahora, que son descendientes de un inmigrante que llegó como empleado de una de las ferreterías grandes. Con el paso del tiempo encontró un matrimonio ventajoso con una yucateca, y eso fue lo que le dio acceso a recursos económicos y sociales que le permitieron subir y eventualmente comprar el negocio, ¿no? Entonces, cuando tú hablas con la familia, una parte de la familia sabe la historia de verdad, o sea, la historia que está documentada, que está soportada por documentos, pero hay otra parte de la familia que insiste en una tradición oral, en que esta persona era rico y era ahijado del dueño del negocio y acabó heredándolo, lo cual es falso, ¿no? También lo encuentras con las familias de Villa Carlota, o sea, hay familias que insisten en que su antepasado era parte de la corte royal de Carlota, que era una de las damas de compañía. Y pues los documentos muestran algo distinto y hay gente que no lo quiere aceptar. O sea, esa mentalidad todavía está de alguna manera presente, ¿no? y esa parte de la discusión de fuentes, porque lo que dice la fuente escrita, al menos en ese tipo de investigaciones lo considero así, está en constante disputa con la historia oral, como tú lo mencionas. En la cuestión de que tal vez reinterpretar lo que se está leyendo, lo que se puede investigar, lo que se está escribiendo sobre la historia de vida de esas familias alemanas. Para ti, de todo lo que tuviste la oportunidad de recolectar, a menos en la cuestión de historia oral, de las historias de vida, que es un aspecto muy importante para hacer historia, ¿tienes alguna experiencia con alguna familia que te haya dejado muy, muy impactada, que te haya sido muy entrañable, que recuerdas con mucho cariño, que tienes en la mente y lo mencionas cada que tienes la oportunidad de platicar sobre tus investigaciones? Me gustaría conocer al respecto. Sí, mira, hay una historia muy linda y esta la viví con un buen amigo, con Félix Ucán, que es periodista, un periodista muy respetado en Yucatán. Él ha estado siguiendo la historia de Villa Carlota desde que Villa Carlota prácticamente nació, ¿no? Y él, cuando encontramos esta historia, yo la compartí con él, le pregunté a Ligia Cámara, ¿se acuerdan de Ligia Blum, la cantante? Claro. ¿Suena bien? Esta es la historia de la familia de Ligia Blum. Entonces yo le pregunté a Ligia cuando ya iba a ir a contarle lo que los documentos decían, le dije, ¿te parece que venga Félix? Y ella dijo, sí, claro que venga Félix. Yo lo que hago, como yo trabajo, como estoy entrenada a trabajar, es que platico con las familias y tomo la historia que ellos me cuentan. Simplemente yo la escucho porque es una interpretación de una verdad que ha sido transmitida y yo creo que tiene un valor y que tiene que ser respetada. Entonces yo la tomo tal cual y yo al principio no digo nada. Simplemente tomo la historia, la grabo y todo y digo, esta es la versión familiar. Luego empiezo a cotejar con documentos y ya vamos viendo dónde coincide, dónde hay discrepancias, dónde hay preguntas, todo lo demás. Y eso es lo que ya le presento a la familia y lo converso con ellos. Entonces, ese día que fuimos con Ligia, nos invitó a su casa
Claro que entramos y estaba ahí su piano en primer plano, que era muy lindo, y le empezamos a contar. Le dijimos, ok, Ligia Bloom, tú no te llamas Ligia Bloom. Tú deberías de llamarte Ligia Frulich. Y ella se le hicieron los ojotes, ¿no? Y dice, ¿cómo? Ok, tú en realidad no vienes de la familia Bloom. Tu antepasado, el que llegó con Villa Carlota, en realidad se llamaba Luis Frulich. Pero él se cambió el apellido y pudimos documentar todos los pasos del cambio de nombre y todo, porque tenía un pasado delictivo, su antepasado. Entonces utilizó otros nombres y otras identidades. La verdad acabó saliendo cuando el señor Bloom, Frulich, depende cómo le queramos llamar, se quiso casar años después de la caída de Villa Carlota. Entonces se abrió un caso de matrimonios ultramarinos donde él tenía que presentar testigos que dijeran pues que lo conocían. Y entre los testigos que llevó había gente que había estado con él en Villa Carlota. Entonces ahí identificaron, sí, es que el señor Luis Frulich, yo lo conozco, se llamaba Luis Bloom, es la misma persona. O sea, como una diligencia de identidad, pero para identificar. Wow. Era maravilloso. Entonces tú ahí ves todos los documentos y ves todos los testimoniales y todo eso. Entonces le llevamos los documentos a Ligia, él los estuvo viendo, tenía muchas preguntas, le hice su árbol genealógico para seguir la línea y ver cuánta gente venía de la línea y lo conversamos. Y al final estaba feliz. Dice, ¿sabes qué? Dice, esto me encanta, dice, me encanta. Porque, claro, yo eso lo interpreto como una serie de estrategias para sobrevivir y una serie de estrategias para crearse una nueva identidad, ¿no? Un tipo de juicio, o sea, simplemente yo lo veo así y así se lo presenté. Y ella estaba feliz y dice, bueno, dice, yo creo que esto merece una canción y una cerveza. O sea, así se la tomó, ¿no? Entonces le pidió a su hermana que trajera unas cervezas y todos nos tomamos una cerveza y ella empezó a improvisar ahí una pieza de jazz donde le cantaba al señor Bloom, Frulich, Luis, como se llamara, su cariño y un sentido de admiración por su resiliencia, por su búsqueda de un futuro, ¿no? Que era lo que quería. Entonces es una historia muy linda, yo pienso, ¿no? No, y sobre todo linda, y sobre todo que creo que es uno de los ejemplos más claros del poder que tiene esa ciencia social como lo es la historia, ¿no? De la capacidad de, lejos de ser una ciencia que es importante para el estudio de las sociedades, el impacto que puede tener cuando se construye una historia de familia, una historia de vida como esta, ¿no? O sea, el poder que tiene un investigador o una investigadora como tú de hacer ese trabajo y de causar esas emociones en una persona, ¿no? Para mí es algo que es muy conmovedor, ¿no? El trabajo del científico social, ¿no? Lo que puede causar. Es también una gran responsabilidad, Emiliano. Sí, porque si yo me equivocara, entonces, sí, o si yo eliminara partes porque me parece penoso o no sé qué, o si no pudiera decir, que muchas veces tengo que decir no lo sé, porque esto es un gran rompecabezas. Cada historia familiar es un rompecabezas. Y no sabes cómo te van a ir apareciendo las piezas. Y a veces hay piezas que nunca te aparecen. Entonces tú dices, bueno, esto podría ser esto o podría ser el otro y esto no lo sé. Y lo dejas abierto, ¿no? Y luego cuando algo nuevo te llega, a lo mejor ya puedes interpretar y ya lo puedes compartir, ¿sí? Pero es también tienes razón, o sea, este tipo de trabajo tiene mucho que ver con la identidad y el sentido de pertenencia. Mucha de la gente de Villa Carlota, descendientes de Villa Carlota, lo que me dicen cuando logramos identificar cuál fue el antepasado, si fue de los que vino. Hay gente que no son descendientes y se los digo, bueno, no existe ese nombre en la lista, no es, ¿no? Pero si está en la lista y podemos hacer un seguimiento, como que encuentran
esa pieza que les faltaba para entender quiénes son, porque habían oído historias de que una abuela alemana o un abuelo, y en realidad era tatarabuelo, o eran 7 generaciones, o a veces eran niños fuera del matrimonio, pero que es posible seguir en historia, ¿no? Entonces encuentran esa pieza de rompecabezas de pertenencia. Wow. Eso es muy potente, ¿no? Eso es muy importante. Wow, no, increíble, o sea que estamos iniciando la conversación y ya estoy totalmente impactado, ¿no? Con todo lo que trae consigo esta investigación, ¿no? Este peso emocional, este peso cultural, como tú mencionas, y creo que muy pocas veces nuestros profesores o en el labor que hacemos se nos recalca la responsabilidad que tenemos con ese tipo de trabajos. Creo que muy pocas veces se analiza esto, ¿no? Y tú lo has mencionado con muy puntualizado, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos como científicos sociales, como quienes estamos encontrando esas historias de vida, esos, como tú mencionas también, esas piezas que tal vez a las familias les faltan para entender de dónde vienen, ¿no? Y si omitimos algo, si dejamos algo de fuera, se empieza a entorpecer este proceso, ¿no? Esas investigaciones que son sumamente importantes, ¿no? Me encanta, o sea, estoy maravillado. Y es el proceso, también es un gran compromiso. O sea, yo varias veces quise no hacer esta investigación, porque era pesadísima, era complicadísima, era viajar mucho, era material en diferentes idiomas, no entendía nada, por muchos años no entendía nada. Tuve que hacer una base de datos enorme. Mucho se acabó pues desechando, porque muchos datos no servían, no te llevaban a ningún lado, pero otros fueron concretizándose, ¿no? Entonces yo tenía que entregar estas historias, porque no me pertenecen, me fueron confiadas, ¿sí? Entonces las tenía que entregar, y entonces para mí cada artículo, cada libro, cada conferencia era ese proceso. Y para mí también por eso fue muy importante que Villa Carlota, que originalmente fue escrita en inglés, fuese traducida al español, porque esta es una historia que tiene que ser accesible a la gente que está aquí, ¿no? A quienes están en México. Y ojalá un día se tradujera a la otra, ¿no? In Our Sphere of Life, que tiene reconstrucciones completas de historias familiares, porque son historias yucatecas. Tienen que regresar. Y que reconstruyen esa memoria de Yucatán, de Mérida, que en ocasiones hay una perspectiva que se entiende como la oficial, la general, y que empieza a deconstruir la forma en que se comprende la historia del Estado, ¿no? Que claro, no solo había un sector de la población, tenemos igual ese sector alemán, tenemos muchísimos sectores poblacionales con orígenes culturales, geográficos, que son sumamente variados y que enriquecen la forma en que se vivió ese contexto específico, ¿no? Llámese el siglo XIX con el Segundo Imperio, llámese el Porfiriato, llámese el periodo del siglo XX, antes y después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y me llama muchísimo la atención. También quería preguntarte algo que te mencionaba ahorita que estábamos entrando en la llamada, pues, antes de entrar al en vivo, te estábamos platicando un poco sobre que muchos de los alemanes no venían solo de Alemania, no venían de territorios como Italia, recuerdo alguno por ahí que cuando estaba yo leyendo las obras, y mencionabas territorios que me llamaban muchísimo la atención: Haití, Jamaica y Venezuela. ¿Por qué? Porque estas eran familias migrantes. O sea, aquí son percibidos como yucatecos, pero o como alemanes. Y parte de su cultura era cultura alemana. Cuando es posible mencionar los nombres de las familias, porque las familias he trabajado mucho con ellas y me los permiten, los voy a mencionar, porque así entendemos el maquillaje tan completo de la sociedad yucateca, ¿no? Lo complejo que es. La familia Milke, se trata de la familia Milke, una de ellas, la otra es la familia Meinhardt, que son familias transnacionales, eran familias transnacionales. En el caso de la familia Milke, era Otto Milke y su esposa, Emma.
los dos ya nacidos fuera de Alemania, parte de la migración alemana a Estados Unidos. Y don Otto Mielke era un relojero. Él trabajó para Tiffany's en Nueva York, ¿sí? Y de Tiffany's lo mandaron a Haití y luego a Jamaica. Entonces, por eso algunos de los hijos de ese matrimonio nacieron en Jamaica, otros nacieron en Haití. Y luego de allá vino a Veracruz, y en Veracruz le contaron esta historia de que el Enequén, que el boom, que la maravilla, la riqueza, y se vino Otto Mielke para acá y tuvo tremendo éxito con su negocio, porque era un relojero y un joyero de primera calidad. Entonces, eso explica que sus hijos nacieron en diferentes países, pero ellos se identificaban culturalmente como alemanes. Y aquí tenemos que matizar también, porque, por ejemplo, de aquí viene la familia Schirp-Mielke, ¿sí? Que son los Schirp que ahora tenemos. De ahí viene esa familia. Y es gracias a quienes pudimos recuperar todas las fotos de Wilhelm Schirp-Mielke y de la familia y las tarjetas postales. Entonces, esa familia está muy bien documentada. Ha sido muy generosa conmigo, con Stefan, con la Universidad de Augsburgo, porque nos permitieron trabajar todo ese material, ¿no? Y con el CIESAS. El CIESAS fue nuestra ¿cómo se dice? Perdón, se me cruzan los idiomas. Fue la institución mexicana académica que fue nuestra compañera en este proceso, ¿no? De rescate material. Ellos, o sea, ya la mamá de don Juan Schirp, su alemán ya era poquito, más bien hablaba inglés. Recuperaron fíjate, la cocina la mantuvieron. O sea, la cocina alemana de embutidos, de panes, de guisos, la mantuvieron. Perdieron primero el idioma que la cocina. Esto nos habla de los afectos, de los amores, de lo importante que es comer, ¿no? Y ese sentido de casa. Entonces, ese es un ejemplo de una de esas familias, porque si no me voy por otro lado. La familia Manhart, eso es otra familia transnacional. Esa es muy interesante también. Ahí lo que tenemos es un comerciante independiente en Berlín que le fue mal en su negocio, lo tuvo que acabar cerrando porque quebró y le ofrecieron, él tenía, si mal no recuerdo, era una zapatería, sombrerería, o sea, artículos de uso personal, ¿no? La acabó cerrando y le ofrecieron que fuesen a cuidar a toda la familia una granja porcícola en Venezuela. Y se fueron. Él agarró a su mujer, sus hijos y se fueron a Venezuela. Entonces allá estaban en esa granja porcícola en Venezuela. Y hasta allá llegó un fotógrafo itinerante, que era algo característico del siglo XIX, ¿no? Los fotógrafos itinerantes. Don Agustín Figueroa, mexicano. Hasta allá apareció por Carabobo, Venezuela, ya en el Quinto Infierno. Por allá apareció el fotógrafo y pues él y Logan se enamoraron, se casaron, él se la trajo para acá. Ella era una mujer muy talentosa, muy talentosa, aprendió el oficio y abrieron una fotografía aquí, la fotografía alemana, que fue muy exitosa por muchos años. Entonces se trataba de una persona de cultura alemana. Ella vivió en París también en un cierto tiempo. Entonces hablaba francés muy bien. Entonces hablamos de una mujer de cultura alemana que aprendió mucho de lo alemán porque vivió muchos años allá, pero también vivió en Francia, vivió en Venezuela y luego vino a Yucatán. Entonces eso explica esa transnacionalidad de la cultura, esa mezcla cultural. Wow, es muy no sé, es muy curioso, ¿no? O sea, cómo va caminando esas familias, porque justamente eso, cuando yo estaba leyendo, me quedé como que, ¿cómo puede ser posible que ocurra eso, ¿no? Y justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Muchos de los alemanes que nacieron en esos territorios, por ejemplo, en Yucatán, lo mencionas también, ya
no hablan alemán como tal, sino que han adoptado la cultura yucateca, ¿no? Han empezado a adoptar esta parte de la cultura, el idioma, pero algo que quiero puntualizar que acabas de comentar y que siempre me ha parecido muy, muy interesante es el aspecto de la comida. No sé, pienso que yo que no soy yucateco, soy tabasqueño, y tal vez ya no tengo como que la noción de lo que era el acento tan característico que tiene el tabasqueño, o tal vez la memorización de las calles que hay en Tabasco, pero la comida no se me olvida. No, yo sé cuáles son mis gustos gastronómicos, ¿no? Entonces esta parte de ligar, y lo que me es que es muy interesante, los trabajos que se pueden realizar analizando el aspecto gastronómico, ¿no? Ligado al sentido de pertenencia y por qué tal vez es de las últimas capas que una persona eh, suele no olvidar, ¿no? Puede pasar años, pueden pasar décadas erosionando la memoria, el sentir de una persona, pero lo que es la comida, el sazón, tal vez es lo último que se suele dejar de lado, ¿no? Y a mí eso me parece muy interesante. Es de lo más querido. Fue una de las grandes satisfacciones de trabajar tan de cerca con don Juan Schirp Milke, porque él, ya muy grande, en sus 80s, ¿no?, se acordaba perfectamente de los sabores, de los olores, de cuáles eran las ocasiones, porque él revivió, mantuvo toda esa tradición y la transmitió a una nueva generación, ¿no? Pero también hay otros casos donde eso se perdió totalmente, porque para poder mantener esa tradición gastronómica se requiere primero una base de conocimiento y segundo una cierta capacidad económica. Entonces, por ejemplo, la gente que venía con Villa Carlota no lo pudo mantener, no tenían el potencial de eso, ¿no? Pero el caso de la familia Schirp era diferente. Entonces, por eso tenemos que ver muy bien de qué grupo viene esta familia, cómo está viviendo, qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer para mantener ciertas tradiciones culturales, ¿no? Y justamente, ahora que mencionamos ya varias veces lo de Villa Carlota, voy a lanzarte una pregunta relacionada a este tema tan interesante, porque me pareció también muy curioso que la única, me parece haber leído y lo tengo apuntado, que la única migración alemana apoyada por el gobierno fue la de Villa Carlota en el Segundo Imperio Mexicano. Espero no equivocarme al dar este dato. Sí. Y algo que me dio mucha risa porque cuando estaba yo leyéndolo, me pregunté, ¿y por qué alemanes? Y a la siguiente hoja me lo había ya respondido con un párrafo explicando por completo por qué alemanes. Sin embargo, para cuestiones del video, de la transmisión, de la plática, quisiera retomar esta pregunta, ¿por qué alemanes? ¿No? ¿Qué había dentro de ellos que interesó al Segundo Imperio Mexicano a que ellos vinieran? Porque también recuerdo un fragmento de esta investigación donde hubo un representante del Segundo Imperio en esos territorios alemanes que prometió tal vez una utopía económica a los ciudadanos de esos territorios alemanes para que vinieran aquí a México, ¿no? Bueno, a lo que era México en el siglo XIX. Entonces, ligado un poco a esta pregunta, ¿por qué alemanes y bajo qué contexto histórico, para ir dándole un poco de desarrollo a esto, ellos llegaron aquí, ¿no? Que como sabemos después del Segundo Imperio Mexicano, pero pues quisiera también que tuviéramos la oportunidad de escuchar esta parte, ¿no? Sobre la cuestión de Villa Carlota. Bueno, los alemanes, lo del por qué alemanes, en parte es porque había todo un imaginario detrás de esto. O sea, el alemán era considerado por las élites mexicanas y por algunas latinoamericanas como muy trabajador, totalmente apolítico, con toda la capacidad de convertir desiertos en campos florecientes y muy dispuesto a emigrar. Esto se basa en parte en experiencia y en datos reales, porque lo que nosotros conocemos como Alemania en realidad no fue unificado hasta 1871. Entonces, antes de esa fecha, en realidad de lo que estamos hablando es de ducados y principados pequeños, Prusia el más conocido y el más fuerte,
pero muchos otros que eran bastante pequeños y bastante débiles. Y estamos hablando de situaciones feudales o semifeudales de vida para la gente. Estamos hablando también del proceso de industrialización, especialmente de Inglaterra, que se comió los mercados totalmente y desplazó muchas familias de pequeños industriales, de artesanos en esos territorios alemanes que se quedaron pues sin posibilidad de ganar, ¿sí? Entonces, por eso es que había tanta migración. Se conoce en Sudamérica 3 países que se llaman los países ABC, Argentina, Brasil y Chile, que fueron los que atrajeron más migración durante esa misma época. Sin embargo, ya para cuando sucede el Segundo Imperio Mexicano, allá iban cantidades de alemanes, ¿no? Cantidades de alemanes. Cuando ya estamos en el Segundo Imperio Mexicano, la fachada de los países ABC ya se estaba desmoronando, porque ya habían empezado a salir todos los casos de abuso, de mal pago, de incumplimiento de promesas. Entonces ya había muchas advertencias de que migrar hacia los países ABC no era necesariamente garantía de gran cosa. ¿Qué pasa con el Segundo Imperio? Pues que Maximiliano es un emperador de una casa europea que se pensaba que, bueno, en esa época se supone que estaban crecidos y nacidos para dirigir. Entonces, que iba a venir a hacer un gran cambio en México, que era querido en México y que podía hacer esas modificaciones. Entonces, por eso fue. Hay otra razón también detrás, que es que la familia de Maximiliano estaba emparentada con Don Pedro, el emperador del Brasil. Entonces, Maximiliano, antes de siquiera empezar todo este rollo con México, ya había visitado el Brasil y había visto el buen funcionamiento de las colonias alemanas allá. Entonces, sabía que grupos de colonos alemanes podían funcionar. Sin embargo, cuando ella implementó el plan con Salazar y Larregui aquí en México, él decidió que, contrario a todos esos asentamientos en Sudamérica, él no iba a colocar a las comunidades europeas aisladas y fuera de contacto con locales. Él quería algo diferente. Él lo que quería era alemanes mezclados con, más que nada, mayas, y en áreas que fueran sostenibles y relativamente cercanas a lugares donde pudieran comerciar. Es un concepto diferente ya. Más progresista, de hecho, más progresista. Igual, hay un dato que también me pareció muy interesante, que es que, bueno, se traían a ellos también por la idea de que pudieran como que empezar a producir en las tierras que no se habían logrado, como que tal vez empezar a darles un desarrollo económico bastante fuerte, y también el aspecto de la guerra de castas, ¿no? Que a ellos también se les trae con esa idea de que tal vez pudieran contagiar de esa actitud a los rebeldes mayas, y que con ello pudieran tal vez minimizar un poco el impacto de la guerra de castas, que durante el Segundo Imperio Mexicano, que a pesar de que la guerra de castas surge en la década de los 40 del siglo XIX, se prolonga hasta finales del siglo XIX y tiene estragos incluso hasta el siglo XX, se pretendía con ello, ¿no? Entonces, también quisiera preguntarte esa parte, ¿no? Esta injerencia en la guerra de castas. Sí, fueron colocados en Santa Elena. Bueno, se buscaron terrenos ahí, hubo otras opciones, pero por tal y cual motivo se fueron cayendo. Al final lo único que quedó fue Santa Elena. Entonces se consideró apropiado porque se deseaba que fueran como una muralla, ¿no? Que pudiera contener el avance de los Khrushchev. Pero ahí es muy claro, cuando ves los documentos entre Maximiliano y Salazar y Larregui, que lo que se pensaba es que tenían una doble función. Por un lado, contener el avance de los Khrushchev, pero por otra, mostrar a las élites yucatecas que en realidad no había nada que temer, que los Khrushchev quizá no eran tan peligrosos, que se podía seguir cultivando, trabajando en esas zonas, ¿no? Y también quería preguntarte, ahorita que mencionaste ese aspecto del feudalismo, que estaba muy presente en su contexto en los territorios de los principados alemanes, de lo que se conoce como Prusia, ¿qué tanto de esta idea, digo, a lo mejor es una pregunta muy anacrónica que me estoy lanzando en este momento, pero tengo esa duda, ¿no?
hubo casos donde esta noción de feudalismo, en la forma de tal vez elaborar las tierras que tal vez se buscaban que ellos pudieran implementar con sus conocimientos, con su forma de trabajo, se viera reflejado aquí en Yucatán, esa idea de los alemanes sobre el feudalismo. ¿Hubo algunos casos? Bueno, el feudalismo que ellos vivieron, ellos venían huyendo de eso. O sea, el feudalismo era un sistema donde ellos, por ejemplo, no podían casarse con quien quisieran, no podían irse a vivir a otro lugar, tenían impuestos muy altos. Entonces venían huyendo de eso. Lo que se deseaba al traerlos era que empezaran a crear una clase media de trabajadores independientes, no solamente trabajadores del campo, o sea, que trabajaran áreas agrícolas, sino también de oficios. Sí. O sea, es en ese sentido, ¿no? Entonces ellos venían porque ellos querían casarse con quien ellos quisieran y trabajar en el oficio que quisieran y no tener que pedir permiso para cambiarse de casa, ¿no? Y eso, fíjate, por eso fue que funcionó, porque von Hippel, tú habías mencionado von Hippel y no respondí esa parte de tu pregunta, pero aquí lo puedo retomar. Von Hippel es una persona muy interesante. Él también era parte de la Comisión Científica de Yucatán. O sea, junto con Arthur Schott y el ingeniero Díaz, era parte de esa comisión, de ese grupo. Von Hippel fue asignado a que fuese al área de Silesia, donde había problemas económicos muy fuertes, a reclutar. Pero él no es un reclutamiento que se inventó de qué iba a ofrecer. Él ofreció lo que el gobierno imperial estaba asegurando a los colonos, y si hubiera funcionado hubiera sido maravilloso, porque se trataba de traer familias, y esto es porque familias se integran mejor en un contexto local. Exactamente. Porque tienes hijos, tienes hijas, esta se casa con aquel, el tal señor me empadrina a mi hijo, o sea, tienes que establecer relaciones distintas cuando tienes niños, ¿no? Entonces querían familias, y von Hippel va y ofrece, bueno, mire, va a tener usted terrenos afuera para cultivar, va a tener una casa, va a tener rifles, animales, sustento, y cada miembro de la familia, varones por supuesto, no estamos hablando del siglo XIX, claro. Cada miembro de la familia, al cumplir la mayoría de edad, se le otorga también eso. Oye, eso era maravilloso. Para alguien que tiene 6, 7 niños y que difícilmente les alcanza a dar de comer, que era la situación de muchos de los gente de Villa Carlota, analfabetas funcionales en su propio idioma y empobrecidos, oye, es un negociazo. Y hablando de los villacarlotianos, también quisiera que platiquemos un poco quiénes componían la comunidad de villacarlotianos. Me refiero a, mencionamos los oficios, quisiera conocer un poco más. Recuerdo que en aquella ponencia que diste en el encuentro de cronistas y historiadores, mencionaste muchísimos datos sobre los oficios que estaban presentes en los villacarlotianos, muchas estadísticas sobre edades. Sí. Había muchos infantes en Villa Carlota, etcétera, ¿no? Me gustaría conocer también al respecto, ¿no? Que nos platiques un poquito sobre ello. La composición. Un buen número eran agricultores, pero había también muchos artesanos, o sea, desde gente que podía hacer cántaros y sillas, y carpinteros, albañiles, había panaderos, había cuidadores y entrenadores de caballos. Ellos no sabían que aquí no había caballos, ¿no? O muy pocos caballos, pero se imaginaban que tenía que mover sus mercancías. Lo que se quería de Villa Carlota es que produjeran cerveza, entonces trajeron, por ejemplo, un cervecero y sus ayudantes, porque querían producir cerveza y querían producir galletas. ¿Por qué galletas? Porque esto es interesante, ya lo entendí, me tardé mucho, pero lo pude entender. Porque en esos días los militares que estaban combatiendo a los Khrushchev, lo que llevaban como alimento eran galletas, o sea, galletas saladas. Y había un contratista alemán que producía enormes cantidades de galletas, se las vendía al gobierno imperial o al gobierno republicano antes que ellos,
y era lo que mandaban al frente como alimento para las tropas. Wow. Entonces estaban pensando en eso, entonces dijeron, bueno, vamos a llevar gente, llevamos un panadero, hay mucha gente que puede hacer galletas, vamos a hacer galletas ahí en Santa Elena, y surtimos y estamos cerca del frente. O sea, Villa Carlota no fue una colonia que no fue pensada, fue bien pensada. El problema fue en las tierras. Si hubieran sido un poquitito más allá, si hubiera sido Xusca, hubiera sido una historia distinta. Pero estuvo pensada. Venía un maestro, claro, porque tienes niños. Venía alguien que podía darles servicios de salud. No era en realidad médico, sino era como lo que entenderíamos como un paramédico, pero alguien que podía ayudarles. Y había, por ejemplo, mujeres, una de ellas, la señora Patricia Seller, que en la conferencia que tuviste yo mostré la foto de ella, y había ahí en la sala descendientes de ella, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí, ella era costurera. Entonces, tenías gente que hacía diferentes cosas, ¿no? Porque la idea era eso, tener una colonia que fuera autosustentable. Wow. También, para ir avanzando un poco en el tiempo, algo que se me quedó muy en la mente cuando estaba leyendo para Utillagues el día de hoy, es que en las etapas de la migración alemana hay tres, ¿no? En la que se vive en el Segundo Imperio, en el Porfiriato, y la que se vive posteriormente en el siglo XX, ¿no? Sí. Poniendo un poco en panorama la cuestión del Porfiriato, también que es un tema muy importante. En el Porfiriato temprano también, que es en los primeros años de Porfirio Díaz, cuando todavía notaba esas señales de una, tal vez, una dictadura como la que se vivió posteriormente en el Porfiriato medio y en el Porfiriato tardío, también hay alemanes presentes en la historia de Yucatán, en la historia del Porfiriato en Yucatán. Como paréntesis, también hay que tener en cuenta el contexto histórico de Yucatán es muy diferente al centro del país. Lo que la temporalidad del Porfiriato se denomina tal vez en Ciudad de México, aquí en Yucatán tuvo otra temporalidad por las cuestiones pues políticas, económicas de la región. Ya cuando Díaz no estaba en México, el Porfiriato seguía vigente aquí con la Casta Divina. Entonces, pero dentro del contexto de lo que es Yucatán en el Porfiriato, hay alemanes que son médicos, que son cartógrafos, que son biólogos, que son geógrafos, que como mencioné al inicio de la conversación, tienen relación con Olegario Molina en el desarrollo urbano de la ciudad de Mérida, en el mapeado de la ciudad, el mapeado de Yucatán. Quisiera saber alguna historia de vida de este contexto porfiriano que te haya llamado muchísimo la atención, sobre estos personajes que tuvieron una gran injerencia a finales del siglo XIX, vamos a decir. Sí, yo creo que las historias más fuertes en cuestión de cómo marcaron a Yucatán son las de los empresarios, definitivamente. De la época del Segundo Imperio, la historia de Víctor Schott es absolutamente imprescindible para entender la historia de Yucatán. Pero no vamos a regresar al Segundo Imperio, vamos a seguir hacia el Porfiriato. Es la historia de Krassemann y su empresa. La gente todavía habla del famoso candado, de la ferretería El Candado y de Ritter en Bock. Esos fueron los que marcaron la historia. Está también la historia de Siemens and Halske, sin la cual no se puede contar la historia de la electrificación de Mérida. ¿Sí? Entonces, son historias empresariales más que nada las que marcaron ese tiempo. Y detrás de cada una de esas historias empresariales, pues hay normalmente varios socios o varios personajes que fueron importantes. Sí, yo así más bien lo definiría para el Porfiriato, porque el Porfiriato coincide con la época de expansión económica alemana. O sea, ya Alemania ya existe y Alemania está produciendo en cantidades enormes, tan grandes que no se pueden consumir en Alemania. Entonces, están exportando productos, materias y también gente. Entonces, estas grandes empresas en Hamburgo
están tratando de encontrar nuevos mercados y es como llegan acá. Y el caso de Krassenman es muy importante porque él no solamente era un ferretero, sino que fue alguien que invirtió en la infraestructura de Yucatán, por ejemplo, en el ferrocarril, y que es básico para entender la historia de los contactos marítimos de Yucatán. Él venía de una familia muy poderosa en Hamburgo, que entre otros muchos negocios, aparte de las ferreterías, tenía una compañía naviera. Eso explica, ¿verdad? Claro. Sí, y estas dos empresas grandes, Ritter y Bock y El Candado, fungían también como una especie de bancos. Entonces ahí tienes la otra historia, la historia mercantil de Yucatán. ¿Cuál fue el rol de esas dos grandes empresas en el desarrollo de la historia bancaria, ¿no? Entonces yo creo que esas son las historias claves que deja el Porfiriato. Igual una frase que pude extraer que nos presentas en tu investigación: madre de los extranjeros y madrastra de los mexicanos, en cuestión de cómo se desarrollaba el Porfiriato con respecto a esas personalidades, ¿no? Claro. Creo que cuando uno intenta explicar cómo era la situación en México con respecto a a esa presencia extranjera, no pudiste tú describirlo mejor que con esta frase. O sea, me gustó muchísimo, la apunto. O sea, es muy buena. Pero no es mía, ¿eh? No es mía. No es mía, no me lo puedo poner, no. Es una frase popular. Ah, ok. Es una frase popular. Y esto tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, en esos días, como extranjero, tú ni siquiera necesitabas una visa para entrar a México. Ni tenías que decir con cuánto capital venías, ni a qué ibas a hacer, o sea, tú hacías lo que querías, básicamente, ¿no? Y muchos de esos extranjeros tenían la carta estoy pensando en alemán, perdón, otra vez, Vorurteile, de esta predisposición a pensar que los europeos o los extranjeros vienen con mayor conocimiento, mayor posibilidad que los locales, entonces tenían preferencia y tenían muchas ventajas por el puro hecho de ser blancos y de ser extranjeros, ¿no? Sí, y a mí me gustó mucho la frase, hice la punta ahí porque me parece muy buena para explicar, ¿no? Para hacer este apunte. Llevamos 53 minutos de plática, no lo he sentido, te digo, eso que me pasa mucho, o sea, no siento el tiempo cuando estoy platicando con mis invitados. Es un tema muy interesante y quiero dejarle esos últimos minutos de conversación a tu trabajo que hiciste para la Universidad de Augsburgo sobre la catalogación fotográfica del acervo de Wilhelm Scheibler. Quiero que platiquemos muchísimo de ello. Tuve la oportunidad cuando estaba yo haciendo el flyer, me metí por curioso, empecé a checar las fotografías. Soy alguien que le gusta mucho el estudio de las fotografías, lo que es una afición que me fascina. Y saber que hay este acervo digital, está al acceso de todos, que ya cuando termine la plática lo pondré en la página de Opillajes para que todos puedan ir al acervo que está en la Universidad de Augsburgo. Y me llama mucho la atención esta parte de cómo se proyecta, cómo se captura la cotidianidad en Yucatán, ¿no? Te mencionaba cuando estábamos platicando sobre la conversación, sobre fotografías de la visita de Francisco y Madero aquí en Yucatán, que me pareció fascinante ver toda esa organización a principios del siglo XX. Me parece muy interesante igual ver cuestiones tan comunes como, por ejemplo, dos perros acomodados, fotografiados, y lo que puede significar cuando se hace un análisis profundo de esto, ¿no? Y me mencionabas tú, cuando estábamos haciendo el flyer, que querías fotografías que pudieran representar la vida alemana en Yucatán. Ese era el objetivo de la fotografía que colocamos en el flyer que se difundió. Quiero que me platiques un poco acerca de tu experiencia haciendo este catálogo fotográfico, de tus experiencias, tus vivencias, todo. Me gustaría saberlo, me gustaría platicar contigo, que me platiques, porque es un trabajo que me fascinó verlo en el tiempo que estuve yo observándolo y quisiera conocer un poco más. Bueno, primero que nada, este es un trabajo de un grupo muy grande de gente y de instituciones, ¿no? Porque sin eso no se hubiera podido hacer.
Yo conocí a don Juan en el 2005, ¿sí? A don Juan Schirp Mielke. Desde entonces empecé a recopilar historias y platicar con él, conocí a su familia. Cada año yo venía de Alemania 1 o 2 veces al año a hacer todo mi trabajo de campo y siempre veía a don Juan y a su familia. Y probablemente fue como en el 2010 o 2011 que un día me dijo que tenía unas fotos, ¿sí? Y abrió, me acuerdo muy bien, un ropero de esos lindos, viejos, y sacó este bultito y me empezó a enseñar las fotos y me quedé. ¿Qué tesoro tienes ahí, no? Tú sabes, wow. Pero para nosotros como historiadores, me llevó todos esos años que me confiara. Claro. Sí, que me confiara, que ya viera que cómo trabajo, que viera cómo proceso la información, todo lo demás. Y hasta ese momento compartió conmigo lo que tenía ahí. Y hablando con su hijo, que debe estarnos viendo, pues ellos lo que querían, don Juan lo que quería, era que esas fotos nos las lleváramos a Alemania, a la universidad, porque quería que fueran conservadas y que fueran procesadas, y él confiaba en que la Universidad de Augsburgo podía hacer eso bien. Y le dije, bueno, déjeme, yo lo hablo con mis colegas y con mi jefe, con el profesor Kronenbitter en Alemania. Le dije, déjeme ver, yo creo que no es necesario llevárselas. La familia ya había empezado el proceso de digitalizar. Yo creo que hay otras maneras de procesar que pueden funcionar muy bien. Y de hecho eso fue lo que hicimos, ¿no? Gracias a que ellos hicieron la digitalización, nosotros ya pudimos empezar el proceso de crear una colección digital. Y ahí fue con el apoyo de las dos grandes instituciones de investigación, tanto del lado alemán, de AAD, como del lado mexicano, el CONACYT y el CIESAS, que creamos un equipo no solamente intercultural, pero también interdisciplinario. Se trataba de que no solo hubiera historiadores, sino también etnógrafos y que hubiera estudiantes. Y no necesariamente de maestría, sino también a nivel de licenciatura. Y aparte de eso, el material nosotros lo utilizamos en Alemania para dar clases, para dar seminarios, para enseñar a la gente a ver las fotos. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo puedo describir? Porque si no es posible hacer una descripción clara, toda tu interpretación puede estar equivocada. Primero tienes que poder describir, tienes que poder ver. Entonces lo que queríamos era enseñar a la gente a ver y poner eso en palabras. A lo mejor muy simple, pero era el primer nivel y era lo que queríamos hacer. Entonces, a partir de ahí hubo reuniones tanto en Alemania como aquí de trabajo, se manejó todo en línea, hubo mucho personal que fue puesto por la Universidad de Augsburgo, que creó toda la página, toda la infraestructura para asegurar, como le prometimos a la familia, que nada le va a pasar a esta colección. La colección va a estar ahí. Y hay una universidad muy seria detrás de ella, garantizándolo, ¿no? Entonces el material está ahí, también nos confiaron en el material de las postales, que es precioso. Son postales que la familia Schirp Mielke intercambió con amigos, familiares en todo el mundo y que narran más de 50 años de historia también, que se pueden ver. ¿Sí? Y a partir de ahí también, bueno, hubo conferencias, hubo varias investigaciones que ya se han hecho, artículos de periódicos, y yo lo que espero es que más gente se interese en ella, que más gente la vea, porque tiene esa cotidianidad que tú dices que es preciosa. Por ejemplo, vemos estas fotos de Siemens Halske por dentro, de la tienda que tenían, y puedes ver el material que tenían, lo que estaban vendiendo, quienes trabajaban ahí. Puedes ver la vida social de los alemanes, entre ellos, pero también con las poblaciones. Hay una foto, por ejemplo, donde está la familia Mielke en su villa, que estaba aquí, en García Ginerés. Están ellos al frente y ves desde una puerta
asomándose un poquito, la nana que habían traído de Haití para cuidar a los niños. O sea, si tú juntas esto con las historias, vas creando, puedes tejer, que era lo que queríamos, crear los hilos para que la gente pueda tejer otras historias, ¿no? Y yo soy el primero que se apunta porque quedé maravillado con el trabajo que hizo este equipo de trabajo que mencionas. Y yo las vi para hacer ese trabajo y no me voy a deshacer nunca de la posibilidad de seguir tal vez reflexionando sobre ellas, porque como tú comentas, la fotografía es una herramienta importante para la enseñanza, para el poder con sus estudiantes, con cualquier persona en general, decirle, en esta fotografía hay una gran cantidad de datos que si se pone a prueba un pensamiento disciplinado sobre esas mismas, si se complementa con más información al respecto, que enriquezca el mensaje visual que esa tiene, puede tener resultados magníficos. Y la verdad... Y esta, perdón que te interrumpa, pero es que... No, adelante. Es muy importante. O sea, está la fotografía de Guerra, está del señor Guerra, de Pedro Guerra, ¿no? Sí, está la fotografía de Meinhardt, está la fotografía de todos los fotógrafos profesionales. Pero lo que tenemos aquí es una persona común y corriente, como tú y yo, que tiene un trabajo, que va con su cámara y fotografía aquello que ve, no aquello que está acomodando. Aquello que ve. O sea, eso es para mí el valor. Eso es para mí el valor. Aparte que era bastante decente como fotógrafo, ¿no? Pero eso es la belleza, esa es la riqueza del material de Willy, ¿no? Que nos dejó Willy. Y aquí es también la importancia de trabajar con las familias muy de cerca, ¿no? Así es. Y sobre todo ese aspecto que tú mencionas, lo espontáneo, ¿no? Que exista esta espontaneidad que enriquece muchísimo, porque no es algo, como tú dices, que esté planeado, es algo que está sucediendo en ese momento y se está tomando la fotografía, ¿no? Sí. Y tiene un doble reto para el investigador reflexionar esa espontaneidad, porque es algo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Hay muchísimas exigencias, responsabilidades también, que es lo que creo que podemos sacar de aquí, esa responsabilidad de tomar ese documento y de analizar todo lo que podamos al respecto para reconstruir una historia en específico, ¿no? Y a mí eso es también muy, muy, muy increíble y muy, como investigador, ver esas fotografías es algo que me conmueve mucho, a mí, en lo personal, es algo que conmueve. Yo les tengo mucho cariño también, ¿no? Y me gusta muchísimo. De hecho, aquí Juan Alejandro Shimagaña dice, felicidades por la entrevista, felicidades querida Alma, está viéndola. Fue Juan fue instrumental para salvar este trabajo de Willy, ¿no? Bueno, nosotros lo llamamos Willy, ¿no? Wilhelm, lo llamamos Willy, ¿no? Y de todas las fotografías que viste o que trabajaste, ¿cuál tienes en la mente? ¿Cuál se te ha quedado grabada en la memoria? Que dices, cómo me encanta ver esa fotografía, cómo me encanta, cada que tengo la oportunidad, revisarla, verla, no me canso de reflexionar sobre ella. ¿Cuál es la que te dejó marcada? Mira, hay una foto, no la usamos para utillajes, pero hay una foto donde están los Mielke, una de las muchas fotos de los Mielke, afuera de la casa, y tiene numeritos. Tiene números romanos identificando a las personas. Sí, esa foto me encanta, porque ahí te muestra también ese interés por documentar, por recordar, por dejarlo para otras generaciones, por compartir el conocimiento. Es una gran generosidad. Exactamente. El respeto a quienes salen en la fotografía, el interesarte por ellos, ¿no? Sí. Humanizar ese trabajo y decir, me interesa ver quién está. No me interesa como tal el aspecto general de la fotografía, me interesa quiénes están dentro de ella. Sí. Esa foto me encanta. Y porque es una familia y ves varias generaciones y ves ya las mezclas, me parece preciosísima, ¿no?
Wow. Alma, me ha parecido increíble la plática. Déjame decirte que he aprendido muchísimo de esta plática, ¿no? Me llevo de esta plática el valor que representa investigar una historia de vida tan importante como las que tú has relatado, como las que tú has recuperado, has escrito. Y creo que esos aprendizajes que me llevo el día de hoy son aprendizajes que me marcan muchísimo. Y quiero que lo sepas, que he disfrutado, he aprendido, escuchar como de la experiencia, porque mucho, y lo mencionamos en esta plática, mucho de lo que tú has tejido a lo largo de los años y que has descubierto y que has tal vez interpretado de diferentes maneras, es parte también de un proceso formativo de tu parte, ¿no? Personal, laboral, profesional, académico, que te ha permitido ampliar esas perspectivas sobre esa migración alemana en Yucatán. Y para mí es un trabajo increíble, y como alguien que es muy joven te digo que admiro mucho tu trabajo y me ha dado muchísimo gusto tenerte el día de hoy aquí en Utillaques. Emiliano, yo soy quien te agradezco, porque para mí es muy importante primero regresar lo que me ha sido dado. Yo tuve excelentes maestros, gente generosa, profesional, clara, coherente, que me dieron mucho. Entonces, eso hay que compartirlo y hay que sembrarlo con las nuevas generaciones. Entonces, te agradezco mucho. Te agradezco mucho por esto. A ti te agradezco porque confiaste en este proyecto que digo, es muy joven, es muy, muy pequeño todavía, que claramente aspiro a que siga creciendo, aspiro a darle disciplina para que siga avanzando, y por supuesto que en un futuro volver a tener aquí en Utillaques platicando nuevamente sobre, ya sea sobre ese tema que nos quedó mucho pendiente, que dejé muchas preguntas pendientes porque hay muchísimo que platicar, o de otros temas al respecto, ¿no? Que sea de tanto de interés para ti como interés para mí. Y no sé si quieres comentar algo a modo de reflexión, algo que quieras dejar para esos jóvenes historiadores que están interesados en la historia de la migración alemana en Yucatán, pero que tal vez están buscando un tema de investigación al cual posicionarse, al cual tomarle cariño, al cual sentir que pertenecen y que pueden tener una posibilidad en ese tema, en ese acervo fotográfico que tú nos has comentado, en todas las historias de vida que hemos hablado, la reflexión que tú quieras, como quieras, el espacio es tuyo. Mira, yo creo que lo que tú ya has hecho, que es ir y ver las fotos, es un muy buen principio, porque habrá quienes están interesados, por ejemplo, en lugares. Itzimná, mi colega Laura Machuca ya escribió un artículo sobre eso, pero se puede indagar mucho más, porque hay fotografías, por ejemplo, de Itzimná. Hay fotografías también de eventos políticos, que eso es otra cosa, de celebración. Es muy interesante. A mí me encanta eso, eventos políticos, para mí me encanta. La historia arquitectónica de Yucatán, esos edificios, esas casas donde vivieron los alemanes. Hay gente a la que le interesa la ropa. ¿Qué pasaba con esa ropa del siglo XIX? ¿Por qué usaban esa ropa aquí? ¿Quiénes la usaban? Hay muchas maneras de abordar esto, ¿no? Te puedes tomar, por ejemplo, aquí está la esquina del foco eléctrico, aquí unas cuantas cuadras de mi casa. Lígala a la historia de Siemens & Halske. El edificio de Siemens & Halske también está ahí. Y yo tengo varios artículos de Siemens & Halske. Hay una ventaja, Emiliano. O sea, ya ahora hay muchas más series documentales que han sido digitalizadas. Y hay muchas maneras de traducir el alemán. Ya no tienes que aprender alemán como lo tuve que aprender yo. Entonces, que el idioma no te asuste tanto. Hay maneras de contar historias y hay acceso al material. La otra es a través de historias familiares. Cada vez que yo hago una presentación, siempre, invariablemente, alguien me aproxima a contarme que conoce a tal persona que sabe algo de los alemanes, que es descendiente de alemanes. Ve, platica con él. ¿Qué sabe? Y empieza a buscar, y ahí sale. No, increíble. Y yo digo, eso de los eventos políticos, para mí es mi enganche. O sea, mi tema de investigación es Miguel Alemán Valdés en el siglo XX, me interesa mucho
cómo se desarrolló estos eventos políticos y ver las fotografías para mí fue el enganche. O sea, para mí fue lo que más me interesó y lo mágico de esto es la cantidad de perspectivas que se le puede dar a cualquier documento histórico. Claro. No porque se haya trabajado significa que no hay más que investigar. Exactamente, aparte todas son propuestas que hacemos, ¿no? De eso vive la ciencia. Exactamente. Yo propongo una lectura de un material, tú puedes proponer una completamente diferente y es perfectamente válido, ¿no? Así es, efectivamente. Pues, ¿por qué no? Claro, hay mucho material todavía, Emiliano. Pues te agradezco muchísimo, la verdad, te agradezco mucho la confianza, la disponibilidad, todo el proceso que llevamos hasta el día de hoy, te lo agradezco muchísimo, es algo que me llevo muy dentro en este inicio de este proyecto y lo voy a recordar siempre. Y espero verte pronto pronto en otro encuentro, en otra actividad como esta. Sabes que puedes contar conmigo y cualquier cosa dentro de lo que yo pueda hacer, pues haya la disponibilidad de todos. Gracias igualmente, Emiliano, a ti y a cualquier gente que esté allá, cualquiera de tus colegas que esté interesado en indagar en estos temas. Y muchas gracias a quienes nos vieron, en especial a los descendientes de los alemanes que han venido a Yucatán. Muy bien. Pues en este momento, pues ya voy a proceder a apagar mi cámara para cerrar el en vivo. No sé, Alma, si te quieres quedar unos minutitos para ya despedirnos fuera del en vivo, podemos quedarnos aquí. Nomás voy a cerrar el en vivo y ahorita seguimos platicando. Gracias a todos. Adiós, adiós.